Hola hermanos, Dios les bendiga. Estamos en el previo, aún no comienza el culto, pero estamos cercanos a comenzar. Y quisiera aprovechar el tiempo para compartir con ustedes que el día de ayer culminamos una actividad muy importante como iglesia que celebramos cada año desde hace 13 años. Se llama el Congreso Pastoral Crece. Desde hace unos años, en el octavo, le cambiamos de nombre a Congreso Pastoral Crece Más, porque la idea era que hiciéramos algunas cosas diferentes, nuevas. Originalmente compartíamos todos los miembros de la iglesia, los encargados de diferentes ministerios, lo que estamos haciendo para que otras iglesias tomaran ejemplo de las cosas que nos han funcionado. Pero a partir del Congreso Crece Más hemos invitado predicadores de fuera. Hemos tenido a personas como Alex San Pedro, Marcos Vidal, el hermano Paul Sanz y otras personalidades. Incluso un hermano predicador desde Australia estuvo compartiendo con nosotros porque queríamos compartir más cosas, más bendición a las personas que se conectan con nosotros. Originalmente la idea era bendecir a pastores para que tengan fuerza, ideas para pastorear su iglesia, pero después invitamos a líderes y miembros de la iglesia, y como ahora lo hacemos virtualmente, todo el mundo se puede conectar, gracias a Dios. Pero todo esto es posible gracias a que ustedes y yo como iglesia podemos compartir con todas las personas. Pero ¿sabe una cosa? Me parece que debo compartir con ustedes, especialmente para los que son nuevos en nuestra iglesia, que como iglesia local, la Iglesia Bautista Oreb, no estamos solos, somos parte de una red de iglesias, una serie de pastores, unos 30 y tantos pastores que son algo así como mis discípulos, soy como el mentor principal, y sus iglesias, formamos parte de la red de iglesias Oreb. Esta es una relación muy voluntaria, llena de amor, de discipulado, de mentoría, es algo muy especial, único. No sabemos de ninguna otra red como esa en nuestra convención, pero además cada uno de nosotros como iglesia, incluso las demás iglesias que están en otros estados, formamos parte de una convención regional. Ahí cercanamente en el estado, o tal vez 2 estados, según los estados de la república en cuestión, se unen las iglesias y se llama convenciones regionales, que son un acumulado de iglesias de toda la región. Pero no solo eso, también formamos la Convención Nacional Bautista de México y un montón de iglesias, casi 2,000 iglesias bautistas de todo el país. Nos reunimos en la Convención Nacional Bautista de México. Y no solo eso, somos también miembros de la Alianza Bautista Mundial. Es decir, bautistas de todas partes del mundo nos congregamos en una Alianza Bautista Mundial. En México hay diferentes clases de bautistas, no somos los únicos. Los de la convención no somos los únicos. Hay otros, los cooperativos y los sabatistas, porque hay unos bautistas sabatistas y bautistas conservadores e independientes. Pero todos los bautistas que hay, diferentes clases que hay, nos unimos en la Alianza Bautista Mundial. Y debo decirles que es el grupo religioso más grande, el grupo religioso cristiano más grande en el mundo después de la Iglesia Católica. Hay muchos pentecostales y hay muchos hermanos de otras denominaciones, pero no están unidos, no están juntos. En cambio, los bautistas estamos unidos en la Alianza Bautista Mundial y somos muchos. Ahora, ¿para qué digo esto? ¿Estoy presumiendo de algo que no? Para que ustedes y yo sepamos, el cristianismo es una fe, es una comunidad de todo el mundo. Incluso los demás grupos religiosos que no son bautistas son nuestros hermanos y son iglesias de Cristo. Si han creído en Cristo, si han nacido de nuevo esas personas y forman iglesias, no importa el nombre que tengan, somos la cristiandad. Y por esa razón es tan importante que ustedes y yo como iglesia nos mantengamos firmes en la verdad de Dios, en las doctrinas sanas, porque debemos compartir eso. Ciertamente hay en algunas denominaciones, en algunos grupos, intromisión de ideas mundanas, las ideologías y también algunas doctrinas que no están en la Biblia y que contaminan la fe y que causan en ocasiones vergüenza o deterioro del caminar de la fe cristiana, deterioro de la teología. Pero por eso debemos mantenernos firmes y seguir predicando la verdad absoluta, la verdad perfecta de Dios, la doctrina, la que está basada en la palabra de Dios. Entonces quiero pedirles que seamos conscientes de eso. Cuando estamos celebrando aquí nuestro culto, cantándole al Señor, orando al Señor y escuchando su palabra, en todas partes del mundo, a todas horas, hay un grupo de cristianos haciendo lo mismo que nosotros. Somos una gran multitud que si nos afianzamos en el Señor y si nos purificamos en la doctrina y en nuestra forma de vivir, podemos transformar el mundo. Aspiremos a eso, oremos por eso. Señor Santo, úsanos como cristiandad para cambiar este mundo. Úsanos como instrumentos tuyos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Ya va a ser hora de comenzar el culto. ¿Está preparado? Adelante, vayamos al culto juntos.
a Dios por la tecnología y porque nos permite estar comunicados y atentos a este culto. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Oremos. Señor y Dios, te damos gracias por este día y te pedimos que tu Espíritu Santo inspire al predicador. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Oí una gran voz del cielo diciendo: mi tabernáculo en el hombre está. Él vendrá a morar en medio de su pueblo, Dios con ellos estará. Él quitará toda lágrima de ellos y más fuertes ya no habrá, ni dolor ni tristeza, ni más temor, pues estas cosas pasarán. Aquel que en el trono sentado está, dijo: todo nuevo hago hoy. Y me dijo: escribe estas palabras, pues fieles y verdaderas son. Y hecho Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Hijo de Dios, Rey de reyes, Señor de señores, es el Mesías, Jehová, príncipe de paz. Hijo del hombre, simiente de Abraham, el segundo de la Trinidad. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Hijo de Dios, Rey de reyes, Señor de señores, es el Mesías, Jehová, príncipe de paz. Hijo del hombre, simiente de Abraham, el segundo de la Trinidad. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Hijo de Dios, Rey de reyes, Señor de señores, es el Mesías, Jehová, príncipe de paz. Hijo del hombre, simiente de Abraham, el segundo de la Trinidad. Él es el alfa y el omega. Hijo de Dios, Rey de reyes, es el Mesías, Jehová, el gran yo soy, el Dios de Abraham. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Hijo de Dios, Rey de reyes, Señor de señores, Amén, queridos hermanos, nuestro Señor, el principio y el fin, que está con nosotros en todo tiempo.
Y aun cuando estamos en pruebas, hermanos queridos, ahí está nuestro Señor. Glorifiquémosle y confiemos en Él. Dice la palabra del Señor: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Tengamos ahora este tiempo de oración en esta confianza, amados hermanos. Oremos, hermanos. Señor Santo, bendito seas. Gracias, Dios, por todo lo que nos has dado esta semana. Gracias por la salvación, por la esperanza, el amor, Señor, que nos une, porque tú nos amas y nosotros también podemos amarte y amarnos unos a los otros. Gracias, Dios, por lo que nos has dado, por el Congreso Crece, por las actividades de esta semana, por la salud, Señor, incluso por las pruebas, porque en medio de ellas, Señor, tú nos has bendecido. Gracias te damos por tu misericordia y por estar con nosotros. Aquí estamos delante de ti, Señor, para glorificarte, para honrarte, para darte las acciones de gracias y para pedirte, Señor, que nos hables, nos bendigas y nos digas lo que tienes para nosotros hoy. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. 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 Y como bien dijo mi esposo en la oración, estamos contentos porque esta semana tuvimos nuestro Congreso Pastoral Crece 2021, una bendición hermosa para los pastores que se pudieron conectar a nosotros y bueno, también todos los demás hermanos que aún no siendo pastores estuvieron disfrutando esta bendición. Así es, fue de mucha bendición poder servir a muchas personas y aprender nosotros, por supuesto, los unos de los otros y también de lo que todos nos compartían, la alimentación que nos daban. Fue una gran bendición. Gracias a todos los que trabajaron para hacer esto posible. Sí, gracias hermanos. Y bueno, ustedes saben también que el Congreso Pastoral Crece es una manera de festejar el cumpleaños de mi esposo. Estamos muy contentos porque este 12 de noviembre fue cumpleaños del pastor. Gracias a Dios por tu vida, esposo mío. Es muy significativa esta ocasión que celebro mis 62 años porque les confieso que cuando estuve enfermo yo pensaba que no llegaría. Estaba como seguro que no llegaría a este cumpleaños, pero el Señor quiso que sí. Y doy muchas gracias a Dios y ustedes por sus oraciones, por su amor, su cariño. Gracias. Sí, hermanos, pues una victoria cada año que cumplimos, pero este en particular para nosotros muy especial. Gracias por su cariño y muy feliz cumpleaños, Paz. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga mucho. Ahora cantemos juntos. Celebremos al Señor, alabemos su nombre. Cantemos. Cantemos. Queremos verte, Dios. Arde el corazón con fuego de tu amor y enciende la reunión. Eres tú la razón, es por ti que cantamos. Abre nuestros ojos, queremos verte. Abre las compuertas, tu río fluya. Abre el corazón, ven a transformar nuestro ser. Enciende nuestro ser y haz resplandecer a cada
muestra tu gloria, Señor, muestra tu voluntad. Abre nuestros ojos, queremos verte, abre las compuertas, tu río fluya, abre el corazón, ven a transformar nuestro ser. Abre nuestros ojos, queremos verte, abre las compuertas, tu río fluya, abre el corazón, ven a transformar nuestro ser. Este es un anuncio especial. Amados hermanos, les comparto que aún no tenemos una fecha exacta para comenzar nuestras reuniones presenciales, pero estamos cerca de poder hacerlo. Les recuerdo que en el Gran Fórum, donde podríamos estar todos juntos, no tenemos ahora mismo posibilidad de reunirnos porque no cuenta con estacionamiento, pero se está preparando un estacionamiento para que podamos reunirnos nosotros también y, por supuesto, las autoridades de esta institución, de este sindicato. Oremos para que ese trabajo se haga pronto y podamos reunirnos. Sin embargo, ya podemos reunirnos en grupos pequeños, los células o las zarzas, los departamentos, las clases. Podemos reunirnos en la casa contigua o tal vez en las instalaciones mismas, en el templo. Así es que tómenlo en cuenta. Y también les pido a todos aquellos que han creído en Jesucristo, le han entregado su corazón, que están siendo discipulados y que desean bautizarse, que comiencen a anotarse, hablen con su maestro, den su nombre, porque también tendremos la posibilidad de convocarles uno de estos días a una reunión de bautismos. Tendría que ser una reunión pequeña, pero de todas maneras, una reunión donde podamos glorificar a nuestro Dios y seguirle en la ordenanza que nos dejó. Y por supuesto, también les pido, hermanos, que sigamos siendo fieles en nuestra mayordomía financiera, porque para todo lo que estamos haciendo como iglesia requerimos de recursos, esos recursos que Dios ya nos dio, que ya nos dio a cada uno de nosotros y a nuestras familias, y que debemos consagrarlos al Señor como Él nos mandó para que sirvan para el extendimiento de su reino. Damos gracias a Dios porque pudimos celebrar el Congreso Crece y por supuesto que fuimos una importante bendición para muchas personas, para nuestra convención y para otras iglesias de otras denominaciones. Sigamos haciéndolo así, porque somos una iglesia viva, una iglesia que Cristo ha resucitado para su honra y para su gloria. Amén. ¡Feliz cumpleaños, pastor! Dios le bendiga, paz. Hermanos, los invitamos a cantar feliz, feliz cumpleaños. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que corramos sin par, al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Por eso crea, Señor, en mí, tu limpio corazón.
Mi vida, ya sonó la alarma para nuestro diezmo y ofrenda. Sí, mi vida, hago la transferencia. Familia Albarrán Fernández de Lara. Listo. Transferencia exitosa. Hermanos, recuerden que tenemos 2 cuentas bancarias en 2 bancos diferentes, donde pueden hacer sus transferencias o depósitos de sus diezmos y ofrendas. Si requieren mayor información, pueden comunicarse al teléfono de la iglesia, donde se les brindará ese apoyo. Porque los miembros del staff de matrimonios también diezmamos. En OREP, continuamos trabajando para ser discípulos y llevar el mensaje del Evangelio a quienes son parte de nuestra congregación, así como a aquellos que quieren escucharnos durante este tiempo de contingencia. La provisión que el Señor da a su iglesia por medio de nosotros nos permite seguir proclamando el Evangelio, enseñando la palabra, sirviendo al prójimo y conviviendo en amor a distancia. Todo esto con el único fin de adorar a Dios sobre todas las cosas hasta mostrar el carácter de Cristo. Mantengámonos fieles en nuestra mayordomía y disfrutemos de las bendiciones y el cuidado de Dios, teniendo la convicción de que en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria a Dios que estamos en este culto, mis queridos hermanos de la Iglesia Bautista Oreb. Tuvimos un fin de semana muy bendecido con el Congreso Crece. Y bueno, tuvimos muchísimos pastores conectados a las conferencias, los pastores de nuestra red dando las conferencias y fue una bendición hermosa. El Congreso Crece se llamó La Iglesia Resiliente. Si no vieron ustedes las conferencias y les interesan, están grabadas en nuestras redes, lo pueden ustedes ver, porque de verdad que fue algo de muchísima bendición, aprendizaje, desafío y qué bonito. Y bueno, también tuvimos el viernes el cumpleaños de nuestro pastor Gilberto Gutiérrez, mi padre. Le mandamos un abrazo, un beso, muchísimas felicidades, pastor. Te queremos, te amamos y te admiramos y damos gracias a Dios por tu vida y pedimos muchísimas bendiciones. Que Dios te bendiga a ti y tu familia, especialmente a tu hijo menor. No es cierto. Que Dios te bendiga muchísimo. Te amamos, Paz. Y pues qué gusto estar como familia. Somos una familia aquí, mis queridos hermanos, reunidos para glorificar a nuestro Señor. Estamos en esta miniserie de sermones, volver a la vida. Dios nos hace resucitar. Y hay veces que en nuestra vida las cosas están como los huesos secos del valle de Ezequiel, pero el poder de Dios nos puede hacer un milagro en nuestro corazón y resucitarnos. Sigamos entonces aprendiendo de este texto y con esta serie de sermones, una miniserie antes de Navidad. Díganos qué le está diciendo Dios, compártanos qué ha aprendido, qué desafíos ha recibido. Dele like a esta transmisión, comparte esta transmisión, que el mensaje llegue a muchísimas personas que necesitan un milagro de Dios para resucitar, volver a la vida. Vamos a hacer nuestra declaración de fe que dice así: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Oremos. Señor, gracias, Señor, por todo lo que eres con nosotros, por ser un Dios tan bueno, tan grande y tan cercano. Gracias por el Congreso Crece en el que aprendimos tanto. Gracias por la vida de nuestro pastor. Te pedimos bendiciones para él y su familia, Señor. Y gracias por esta iglesia y gracias por tu palabra. Permítenos ahora escucharla y que nos transforme. Bendice la predicación de tu palabra, Señor. Que tú seas el centro de toda esta transmisión y de toda esta iglesia. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Amén, gracias al Señor porque somos su pueblo, somos su rebaño, somos su iglesia, somos la familia de Dios y estamos aquí para seguir adelante juntos porque nada nos lo impide y ahora con los brazos abiertos más que nunca porque podemos alcanzar a muchas más personas. Hermanos míos, hemos iniciado desde la semana pasada una serie de sermones basados en Ezequiel capítulo 37 versículos 1 al 14. Vuelve a la vida. El texto clave o un texto muy importante de este pasaje es este: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Ezequiel 37, 14. Pero estamos estudiando del versículo 1 al versículo 14. Un milagro en comunidad le llamaremos el día de hoy. Un milagro en comunidad. Déjenme comenzar con una historia. Déjenme contarles algo. Una historia, como dice el hermano Eli, la Biblia es una historia, es la historia de Dios, la historia del plan de Dios. Esto es lo que Dios ha hecho en la humanidad. Y deben contarles un pedacito muy pequeñito de esa historia, la historia de Dios, la historia de la humanidad.
En el siglo XVII, en el siglo 7 antes de Cristo, siglo 7 antes de Cristo, el pueblo judío estaba en una espantosa condición de derrota y fracaso. La nación fundada en el Dios Todopoderoso Jehová se encontraba muy lejos de sus bases religiosas, sus valores morales, su fe. Las 12 tribus que descendían de Israel, antes llamado Jacob, y por supuesto descendían de Isaac y de Abraham, sus antepasados, estas 12 tribus se encontraban no solo divididos en dos grupos, sino una pugna constante motivada por el odio, la envidia y los deseos de venganza. Cada reino, el del norte y el del sur, Israel con 10 tribus y Judá, uniendo a la tribu de Judá y a la pequeña tribu de Benjamín, buscaban apoyo en las naciones paganas que les rodeaban para combatir entre ellos, para matarse entre ellos. Por si fuera poco, la mayoría de los reyes que los lideraban inclinaban sus corazones a la idolatría y al alejarse de Dios fueron derrotados por sus enemigos, empobrecidos, conquistados por las naciones enemigas y se convirtieron en tributarios de naciones y reyes paganos. Todo esto era parte de la profecía que Dios les había dado como advertencia de lo que sucedería si se alejaban de Él. Y había sucedido así, se habían alejado de Él y estaban en esta condición deplorable. En ese tiempo se levantaron profetas verdaderos que desafiaron al pueblo al arrepentimiento y a una transformación y que en sus mensajes les advertían de peores catástrofes que las que ya estaban viviendo. Sin embargo, ellos seguían en su obstinada actitud de rebeldía e infidelidad al Dios verdadero. El problema se agravaba porque también surgieron falsos profetas que le decían a los reyes y al pueblo que todo estaba bien, que saldrían adelante, que no había razón para temer, es decir, contradecían a los profetas verdaderos. Y como eran la mayoría los profetas falsos, persiguieron a los profetas de Dios, a los profetas verdaderos de Dios, a los auténticos. Incluso algunos de ellos fueron asesinados por predicar la verdad. En el año 627 a.C., Dios llama a uno de estos profetas auténticos, llamado Jeremías. En el reino del sur reinaba Josías. ¿Recuerdan Josías, el rey niño? Es uno de los pocos reyes que se manifestaron fieles a Dios. Josías había comenzado a reinar siendo un niño, 8 años, y en su juventud inició una serie de reformas tratando de regresar al pueblo a Dios. Pero después de tantos años de haber sido saturados de religión idolátrica e inmoral, las reformas solo consistieron en la destrucción de ídolos, en la destrucción de lugares de adoración pagana, expulsaron a algunos sacerdotes paganos, pero tristemente la mayoría de la gente del pueblo siguió con su infidelidad a Dios. Corría el año 622 a.C. Recuerden que cuando contamos los años antes de Cristo van descendiendo, porque mientras más cerca estamos de Cristo son menos años, pero corría el año 622 a.C., cuando suceden dos cosas importantes para la historia de la fe. Al estar reconstruyendo las instalaciones del templo de Dios, que había permanecido cerrado por mucho tiempo, por órdenes de Josías, este rey que hizo una revolución correcta, buena, de regresar a Dios. En ese trámite de la reconstrucción fue encontrado el libro de la ley. Imagínense, no habían leído el libro de la ley, no lo tenían en sus manos, no lo enseñaban en el templo, no se tenía ese libro, pero fue encontrado el libro de la ley, la Biblia de entonces. Y al ser presentado ante el rey Josías, siendo él todavía un joven, el rey Josías se conmovió, lloró y buscó a Dios y fue fortalecido con ese libro porque ahí narraba la historia de Dios con el pueblo. Y fue fortalecido para seguir adelante con sus reformas, con más pasión, con más poder, con más inteligencia, sabiduría, porque ahora tenía un libro, la palabra de Dios, es decir, la ley, la Biblia de aquella época. Ese mismo día, cuando se encontró el libro de la ley, nació a una familia de sacerdotes un hijo y lo llamaron Ezequiel. Y se trata del gran profeta del que estamos estudiando una de sus profecías. Jeremías, a pesar de ser perseguido por profetizar contra el pecado y por advertir al pueblo de Dios que si seguían con su obstinada actitud de rebeldía y de idolatría, Dios iba a destruirles. Y se atrevió a decirles en el mismo templo, predicó en el templo ante el pueblo y sacerdotes y profetas falsos, y ahí mismo él profetizó que ese lugar, la ciudad y que el mismo templo sería destruido porque ellos permanecían en su necia actitud de idólatras. Por supuesto que se enojaron con él, querían matarlo.
Lo que no soportaban de su predicación es que dijera justamente que ese lugar será destruido, porque ellos pensaban que el templo, idolatraban el templo, pensaban que estando ahí en el templo estaban protegidos, que Dios nunca permitiría la destrucción de la ciudad santa ni del templo. Pero Jeremías les dijo, sucederá si siguen ustedes obstinados en su pecaminosidad, porque eran idólatras. Y les dijo que serían destruidos por pueblos idólatras, por naciones idólatras. En ese momento, Ezequiel era un joven levita, siendo capacitado para ser sacerdote. Y es muy probable, es muy seguro, que estaba ahí escuchando al profeta Jeremías. El pueblo siguió pecando. Después de la muerte de Josías, una muerte temprana, tristemente un buen rey, pero murió temprano en una guerra, un rey malvado, apodado Joacim por el rey Nabucodonosor, quemó incluso el libro de profecías de Jeremías. Esto lo digo para que pensemos lo que estaba pasando. El mismo rey quemó el libro de las profecías de Jeremías. Gracias a Dios tenemos copia de eso porque seguramente fueron copiadas antes. Ezequiel tenía unos 17 años y supo de este evento, de la quema del libro del profeta Jeremías. Las falsas profecías alentaron al pueblo a inflar su orgullo y a pensar en liberarse de Babilonia. Pasaron de diferentes pueblos, primero a Siria, Babilonia, pero resulta que las profecías de los falsos profetas, estamos bien, Dios está con nosotros, Dios nos va a dar la victoria, Dios siempre está con nosotros. Y sí estaba con ellos, y sí es un Dios poderoso, y sí podía defenderles, pero ellos no estaban con Dios, se habían alejado de Dios. Y entonces había ahí como ínfulas de libertad en el pueblo, y resulta que eso no le gustó a Babilonia, a Nabucodonosor. Pero Ezequiel creció en un ambiente así, de revolución política, de esperanzas de liberación, que por cierto se frustrarían muy pronto. A causa de esto, Nabucodonosor, cansado de la rebeldía de los judíos, realiza la primera fase de lo que en la historia judía se llama la deportación de Babilonia. Sucedió en el año 597 y miles de judíos, los nobles, los educados, los líderes, fueron secuestrados y trasladados de la tierra que Dios les había dado a Babilonia. Ezequiel tenía 25 años y fue uno de esos cautivos. Ese hijo de sacerdotes que estaba siendo capacitado para ejercer el sacerdocio, pero aún no podía, a los 25 años todavía no podía, era hasta los 30. Ese que escuchó a Jeremías seguramente en el templo, cuando aquel famoso sermón en donde los amenazaba, o más bien les advertía del peligro, de la destrucción del mismo templo. Ese sacerdote, hijo de sacerdote joven, llamado Ezequiel, fue uno de los cautivos. 5 años después, ya en cautiverio, 5 años después, a kilómetros de su tierra y de su casa, Ezequiel es llamado por Dios para que sea su profeta en el exilio. No solo sacerdote, ya a los 30 podía ser sacerdote, podía ejercer el sacerdocio, pero Dios lo llama para ser su profeta en el exilio. Tenía 30 años y sufrió el ser parte de un pueblo esclavizado a causa de su pecado, al haber abandonado a su Dios. También experimentó el dolor de saber del el evento más traumático de la historia judía, cuando después de un sitio que se prolongó por 18 meses, la ciudad santa y el templo habían sido destruidos. Y otra vez, otros judíos fueron enviados a Babilonia. Ezequiel tenía 5 años de ministerio, de predicación profética, y ahora su predicación era de aliento y de esperanza al pueblo, pero un aliento y una esperanza basados en un desafío al arrepentimiento y en un regreso a Dios. Él no predicaba como los falsos profetas de la prosperidad de aquella época. Todo está bien, estamos perfectos y declarémoslo y vamos a estar bien. No, Señor. Él les decía, estamos mal y seguiremos mal, a menos que nos arrepintamos y busquemos a Dios. Pero si buscamos a Dios en arrepentimiento, Él nos perdonará y Él nos dará victoria, Él liberará nuestras vidas y nos regresará a la tierra santa. Era el mensaje de Ezequiel. He aquí uno de sus mensajes. He aquí uno de esos mensajes de aliento y de esperanza, pero basados en el arrepentimiento y en un desafío a regresar a Dios que Él predicó. Leamos juntos. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?
y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. ¿Qué les parece? He aquí el mensaje de esperanza que nos alcanza también a nosotros, porque sin duda que esa palabra enseña principios y verdades maravillosas respecto a quién es nuestro Dios y podemos aplicarlo también a nuestra vida. La semana pasada nos enfocamos en esa misma profecía, pero nos enfocamos en las palabras que Dios mismo pronunció. ¿Recuerdan? Extrajimos del texto, de la narración, lo que Dios dijo, más allá de la narración de Ezequiel, y estudiamos eso, pero ahora les quiero proponer, en esta segunda ocasión que estudiamos el texto, que nos enfoquemos en las ideas principales que la profecía nos enseña y las encontraremos en las palabras de Ezequiel. Ahora estudiaremos lo que Ezequiel dijo y que representan verdades fundamentales de esta profecía y luego apliquémosla, por supuesto, a nuestra vida. He aquí la primera enseñanza entonces. Abandonémonos en la gracia de Dios. Abandonémonos en la gracia de Dios. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Ezequiel 37, versículo 1. Así comienza. Hermanos, ciertamente, como ya hemos dicho, el pueblo se encontraba en bancarrota espiritual, lo cual significa un estado de derrota integral. Sin embargo, de todo, el profeta Ezequiel inicia su profecía diciendo, la mano de Jehová está sobre mí. ¿Pueden ver lo que yo veo? ¿Puede ver lo maravilloso de esto? Están en bancarrota espiritual, no hay duda de eso. Están en el hoyo, no hay duda de eso. Pero la profecía de Ezequiel comienza diciendo, la mano de Jehová está sobre mí. Es decir que, aunque ellos habían abandonado al Dios que les amaba, al Dios que les hizo pueblo, al Dios que les sacó de Egipto, aunque ellos habían abandonado a Dios, Dios no los había abandonado a ellos. Aquella disciplina no había sido para condenarlos, sino para purificarlos. Algunos de ellos habían confiado en ídolos, otros habían confiado en falsos profetas y otros más habían confiado en sí mismos. Y todo eso, ídolos, falsos evangelios y su autosuficiencia, los habían defraudado. Es decir, que aquella tremenda experiencia no era para destruirles, sino para construirles espiritualmente. Porque al verse así, abandonados por sus creencias, que creían en ídolos, creían en sí mismos, creían en las falsas profecías, abandonados, defraudados por aquello que creían, ahora podían voltear sus ojos al único verdadero Dios, al único que no los defraudaría jamás. Es decir, que aquella tremenda experiencia no era para destruirles, sino para reconstruirles espiritualmente. Es decir, que después de la prueba serían mejores.
¿No está claro, hermanos? ¿No está clara la enseñanza y lo podemos aplicar perfectamente a nosotros? Las tragedias, los fracasos, las pruebas, las tribulaciones, incluso las causadas por nuestras malas decisiones y pecados, pueden ser usadas por Dios para bendecirnos, para transformar nuestra vida. Esta profecía famosa del Valle de los Huesos Secos comienza con esperanza. La mano de Jehová vino sobre mí. He ahí un hijo de sacerdotes, llamado por Dios para ser profeta en el exilio, que comienza su profecía diciendo, la mano de Jehová está sobre mí. O sea, no todo está perdido, tenemos oportunidad de regresar a Dios. Así que, hermanos míos, la enseñanza es bárbaramente importante para nosotros y bárbaramente sencilla también. Abandonémonos en las manos de Dios. ¿Qué estamos haciendo? Que vivimos situaciones difíciles, que vivimos situaciones de tribulación, de congoja, de amargura por culpa de otros o por culpa de nosotros, por culpa de las circunstancias. Abandonémonos en las manos de Dios. Digamos como Ezequiel, la mano del Señor está sobre mí. Aún en el hoyo, aún cuando estoy en el hoyo, aún cuando no soy otra cosa que huesos secos. Abandonémonos en las manos de Dios en cualquier circunstancia. Segunda enseñanza. Pero quiero decirles algo para que piensen ahí y escriban por favor en el chat. Voy a hacer un acróstico. Entonces, a ver quién sabe qué tipo de acróstico es, qué palabra es la que voy a usar. ¿De acuerdo? Abandonemos en las manos de Dios, es la primera letra. A ver quién, antes que termine este sermón, descubre la palabra que voy a usar. En segundo lugar, valoremos nuestra condición con sinceridad. Valoremos nuestra condición con sinceridad. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ezequiel 37:4. Oiga, no podemos perder de vista que a causa de la condición del pueblo en aquel momento, el Señor les compara a un valle lleno de huesos secos. No podemos perder de vista eso. ¿Cómo les llama Dios a este pueblo? Le llama huesos secos. En otro tiempo les llamó pueblo mío, la niña de mis ojos, esposa amada, pero en este pasaje les llama huesos secos. Por la condición de ellos, por su rebeldía, por su idolatría y necedad. No podría describirlos de otra manera. Los llama huesos secos. El paralelo, creo que puede haber un paralelo de esta palabra en el Nuevo Testamento. Podemos verlo en las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo, cuando dice la palabra, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:36. Las ovejas sin pastor son una descripción de la más profunda y completa desprotección, ¿no es cierto? Sin embargo, las pronunció el pastor de pastores. Así que el problema había de resolverse, que el pastor de pastores dijera respecto a un grupo de personas que las veía como ovejas que no tienen pastor. Es maravilloso, porque si esas ovejas no tienen pastor, pero esto lo está diciendo el pastor de pastores, entonces hay esperanza. Igual es aquí. El que Dios llamara a aquel pueblo huesos secos, es triste, es denigrante que alguien sea llamado huesos secos, pero esto lo está diciendo Dios, se lo dijo a Ezequiel. El profeta tuvo esta imagen, esta metáfora de cómo es el pueblo de parte de Dios. Entonces, si es de parte de Dios, no estamos perdidos. En la profecía de Ezequiel el asunto era similar. El que les llamó huesos secos era el Todopoderoso. El que dijo sea la luz y fue la luz. El que podía soplar sobre los huesos secos y convertirlos en ejército. Entonces, que se nos describa con veracidad no es malo. Es el fundamento de nuestra transformación. Es el primer paso de nuestra redención. Además, que el que nos describa así, aunque sea terrible en la descripción, sea Dios, es maravilloso. Porque seguramente alguna idea tiene para resolver nuestra condición. ¿No está claro también aquí? La terapia del espejo, es decir, valorar con sinceridad nuestra condición, por muy deplorable que sea, es buena. De hecho, es excelente. Es el principio de nuestra victoria. ¿A qué me refiero con la terapia del espejo? A evaluarnos correctamente, valorarnos con sinceridad, valorar, así he dicho el punto, valorar nuestra condición con sinceridad. Así que reconozcamos nuestra condición y humillémonos ante el Señor para ser avivados. Valoremos nuestra condición con seriedad. Y aquí valoremos de hacer una evaluación. No de valoremos en el sentido de darle mucho valor, sino de hacer una evaluación, ¿de acuerdo? Valoremos.
Usted dice, podría decirse evaluemos, sí, tiene razón, pero también se puede decir valoremos, y es como quiero usar esta palabra porque si no, no funciona el acróstico. Valoremos, es decir, analicemos con sinceridad nuestra condición, ¿de acuerdo? En tercer lugar, no sé si ya descubrieron el acróstico, inspirémonos en su verdad, inspirémonos en su verdad. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ezequiel 37, 9 al 10. Esto lo estudiamos la semana pasada, pero conviene que lo afirmemos ahora, otra vez, porque si vamos a levantarnos, si un ser humano va a ser redimido, salvado, transformado, ha de ser por la predicación de la palabra. Qué interesante. Va a levantar los huesos secos, pero el Señor le dice a Ezequiel que les profetice, que les hable, que les enseñe. Como dijo Pablo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿No está claro esto? Esto está en Romanos 10, 14. Necesitamos indispensablemente la palabra de Dios. La predicación de la palabra es instrumento del Señor para convertir a los perdidos y para convertir a los salvos, porque los perdidos deben convertirse al Señor para salvación, pero los salvos deben convertirse al Señor cada vez que se alejan, cada vez que caen, cada vez que deben levantarse otra vez, porque la conversión es volver a Dios y volvemos a Dios cada vez que nos alejamos de Él. Se trata la profecía, la predicación, de condenar el pecado y anunciar la esperanza del perdón. Ezequiel es un profeta que predica esperanza, pero predica esperanza con la base del arrepentimiento y de la búsqueda de Dios. Hace un desafío a buscar a Dios y entonces hay esperanza, porque si no buscamos a Dios y en arrepentimiento no hay esperanza. Él era muy claro, no era un profeta falso de la prosperidad como los que hay en nuestros días y como los que había también en sus días. Debemos regresar a la predicación de la palabra por encima de la búsqueda de fans, likes y popularidad. Ustedes y yo como iglesia, un servidor como pastor y todos los pastores de nuestra área y todos los pastores de nuestra iglesia, debemos regresar a la predicación de la palabra, porque es la predicación de la palabra la que levanta huesos secos. Dejemos que la palabra nos hable y seamos dóciles a los planes de Dios. Seamos, hermanos míos, seamos asiduos oidores, lectores, estudiantes, memorizadores, meditadores y aplicadores de la palabra. ¿Recuerdan lo que decimos ustedes y yo en el Venid y Ved? Que la palabra se debe oír, leer, estudiar, meditar, memorizar y aplicar a nuestra vida. Por eso digo, seamos asiduos oidores, lectores, estudiantes, memorizadores, meditadores y aplicadores de la palabra a nuestra vida. Porque esta es la palabra que puede transformarnos, que puede levantarnos del valle de los huesos secos. ¿No está claro? Debemos acercarnos a la palabra viviente que es el Señor Jesucristo. Debemos acercarnos a su palabra inspirada que se estudia, se enseña y se proclama en la comunidad de fe. Y no debemos huir, ni alejarnos, ni resistirnos a ella. He tenido casi pesadillas, pero pesadillas despierto. He tenido pesadillas pensando en cómo está del otro lado, cuando se está predicando aquí, sea un servidor, sea el hermano Elí o algún otro predicador, cuando se está predicando aquí, ¿qué está pasando del otro lado de la línea, del otro lado de las ondas, o no sé cómo se llamará eso, del otro lado del internet, de las señales de internet? ¿Qué está pasando allá en la casa? ¿Qué está pasando? ¿Están las personas sentadas? Deberán estar escuchando la palabra del Señor. Imagino algunos con carpetas, incluso escribiendo. A mí me gusta hacer eso. Yo escribo cuando yo no predico, yo escribo cosas. Ahora he tomado la costumbre de escribir a mano, ya no solamente en la computadora, porque me dijeron que eso ayuda a que mi cerebro esté despierto. Escribiendo, imagino algunas personas escribiendo lo que se dice en el sermón. Pero he tenido la pesadilla de que algunos de la familia, ahí donde está escuchando la palabra, pasan así por la computadora como diciendo, están oyendo, y se van y ponen la televisión en otro lado, o se van a hacer otra cosa porque huyen de la palabra, se alejan de la palabra, se resisten a la palabra. No, hermano, por favor, no, hermano, si te describí sin saber, sin entender eso, ¿por qué? Si te escribí porque tal vez Dios quería que oyeras eso, no huyas de la palabra. No, al contrario, acerquémonos a la palabra. La palabra es Cristo mismo, es la palabra viviente. Y acerquémonos a la palabra inspirada de Cristo, que se predica, se enseña en la comunidad de fe. Porque lo peor que podíamos hacer es alejarnos, resistirnos a ella. Eso sería convertirnos en huesos secos voluntariamente. En lugar de profetizar a los huesos secos, se convierten en un ejército
Imagínate que tú en lugar de eso te conviertes, siendo soldado de Jesús, de repente te conviertes en huesos secos porque durante la pandemia te alejas de la palabra. No, por favor. No, por favor. Siguiente enseñanza, siguiente letra. Vivamos la palabra en carne propia. Vivamos la palabra en carne propia. ¿Ya encontraron el acróstico algunos? Dice el texto. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Ezequías 37, 11 al 12. Qué interesante. La palabra puso en los huesos secos puso tendones, músculo, piel y finalmente vida. Sé que se trató de una enseñanza metafórica, lo sé. Sin embargo, nos remite a una verdad auténtica. Déjeme le leo el pasaje donde dice este proceso. Profeticé pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Ezequiel 37, 7 al 8, aunque más adelante sigue profetizando ahora al espíritu, y viene vida sobre ellos. Su palabra, hermanos míos, se hace carne en nosotros. Es decir, se convierte en vivencia. No malentienda. Se convierte en vivencia. Su palabra se convierte en vivencia. Se convierte en algo que mi cuerpo hace. No se trata solo de ideas, porque la palabra de Dios no se trata solo de ideas, palabras, doctrinas. No, se trata de carácter y comportamiento. Carácter y comportamiento. Decía el hermano Elías ayer en una de sus conferencias en el Crece que los cristianos tenemos la costumbre, es una tradición antiquísima de hacer concursos de conocimientos bíblicos, pero los conocimientos bíblicos son muy interesantes. ¿Cuál es el versículo más breve de toda la Biblia? ¿Cuál es el versículo más largo de toda la Biblia? ¿Cuál es el hombre que vivió más años según la historia bíblica? Y está padre saber eso, ¿no? Que Matusalén vivió 997 años y que el versículo más breve es el de Juan 11:35 y que el más largo es uno que está en Esther. Está interesante. Yo me tuve que aprender eso porque quería ganar, soy competitivo, tenía que ganar en mi unión de jóvenes, en los concursos que había en los congresos y demás, pero ¿y eso para qué sirve? No, la palabra de Dios no solo ideas, palabras, doctrinas, sino carácter y comportamiento. Se convierte en carne en nosotros. Porque no se trata solo de ser reformado, sino de ser regenerado. No es cuestión de cambiar, sino de ser otro, ser vuelto a ser. No se trata solo de sanar de una enfermedad, sino de ser resucitado. El texto dice que Dios les profetiza que los sacará de sus sepulcros. Ser resucitados. Cuando recibimos la palabra del Señor, nos resucita. Cada vez nos da vida. Cada vez su palabra. Se trata de ser discípulos de verdad, siguiendo las enseñanzas del Señor. Se trata de una nueva, más alta y superior forma de vivir. Así que, hermanos, sí, he aquí esta enseñanza. Vivamos la palabra en carne propia. No huyamos de la palabra, dijimos en el punto anterior, pero ahora vivámosla en carne propia, que se convierte en hechos en nuestra vida. Lo que sabemos de la palabra del Señor, lo que sabemos, que se note en nuestra forma de ser. ¿No está clarísimo? El cristianismo es una experiencia integral de primera mano y no solo una idea interesante. Así que no seamos solo espectadores ni simpatizantes. Vivamos la verdad en carne propia. Que se convierta en hechos, que se convierta en una mano extendida, que se convierta en besos, que la palabra de Dios en nosotros se convierta en besos a la esposa, en abrazos a los hijos, en dádivas a los necesitados, en acción de trabajo en la iglesia. Estoy hablando claro, la palabra se convierte en carne en nosotros. Por eso repito esta enseñanza y para que recuerden cuál es la letra y busquen el acróstico. Vivamos la palabra en carne propia. Y una enseñanza más. Aprendamos quién es Dios. Aprendamos quién es Dios. Dice el versículo 13. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Ezequiel 37, 13 al 14. Como ya dijimos, uno de los problemas del pueblo era precisamente la idolatría. Es decir, que habían puesto su confianza en algo que no era el Dios verdadero. Así que aquella experiencia de tribulación tenía entre otros propósitos el que desde su derrota pudieran aprender quién es Dios. Porque habían creído que otra cosa era Dios y no lo era. Los había defraudado esa otra cosa. Sea ídolos, sea falsas profecías, sea su propio egoísmo. Y Dios se les presenta, yo soy Dios. Yo lo dije y lo hice. No como esos otros falsos
que no cumplen. Dios reveló su poder, sus planes para el pueblo y especialmente su amor por ellos cuando los sacó de Egipto con portentosas señales. Ahora planeaba revelarles a los deportados a Babilonia. Ahora planeaba revelárseles como el Dios verdadero, el que cumple sus promesas, el que no defrauda a sus seguidores. Mire, hay cosas que usted y yo podemos saber al observar la naturaleza, ¿no es cierto? Por ejemplo, podemos saber al ver la naturaleza que es grande, que es poderoso, que es ordenado. Podemos saber eso, la naturaleza nos dice eso. Como dice Pablo, ¿no? Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde las cosas hechas, de modo que ningún ser humano tiene excusa de no conocer a Dios. Pero hay cosas que podemos saber por medio de la Biblia, por medio de su palabra. Cosas que no están tan claras en la naturaleza, pero sí en la Biblia. Por ejemplo, que es amor, que tiene planes para la humanidad, que es misericordioso, lleno de gracia, que se hizo un hombre y murió en la cruz. Eso lo podemos ver en la revelación especial, su palabra. Pero hay un tipo de conocimiento que solo podemos tener cuando lo experimentamos. Un niño puede aprender en su clase de instituto bíblico en la iglesia que Dios es poderoso y que Dios es sanador. Sabe eso en teoría, pero no lo ha entendido bien hasta que en su casa está de rodillas junto con su padre y sus hermanos alrededor de la cama de su madre y oran por ella y Dios hace un milagro y la mujer, la hermana, sana y entonces ese hijo en experiencia propia conoce a Dios como el Dios sanador. Agar, la sierva egipcia, llamó a Dios el viviente que me ve, porque habiendo sido una esclava a la que nadie ponía atención, experimentó a Dios como aquel que la vio y le puso atención a sus necesidades. Ahí conoció a Dios, hasta se atrevió a nombrar a Dios con un nombre especial, el viviente que me ve. ¿Está claro? Conocemos a Dios cuando experimentamos sus atributos por medio de una experiencia. Y Dios llega a ser no solo Dios, sino nuestro Dios. No solo el Salvador, sino nuestro Salvador. No solo el proveedor, sino nuestro proveedor. No solo el que es bueno, sino el que es nuestro amigo todos los días. Así que, hermanos míos, en medio de nuestras dificultades, aprendamos quién es Dios. Esa fue la última enseñanza. Aprendamos quién es Dios. Tengo un desafío para todos nosotros ahora aquí. Desafío a experimentar un vuelve a la vida. Desafío a experimentar un vuelve a la vida. He aquí la enseñanza final. Aquí está el acróstico. Los que escribieron ya y supieron, pues ya ganaron. Pero aquí está el acróstico. Abandonémonos en la gracia de Dios. Valoremos nuestra condición con sinceridad. Inspirémonos en la verdad. Vivamos la palabra en carne propia y aprendamos quién es Dios. ¡Aviva! Es la palabra del acróstico. Es una oración a Dios. ¡Aviva! Aviva tu pueblo. Aviva Oreb. Aviva la convención. Aviva mi familia. Aviva mi propia vida. Este es el acróstico que algunos de ustedes descubrieron anticipadamente. Permítame contarles un par de datos curiosos para terminar. Una palmera datilera, una palmera de las que dan dátiles, que se consideraba extinta, ya no había de esas palmeras, fue cultivada de nuevo a partir de semillas que se encontraron guardadas en recipientes antiguos en las ruinas de las cuevas del fuerte romano de Masada en Israel. Masada, un lugar importantísimo en la historia judía y romana también. En ese lugar se encontraron ahí escondidas en unos recipientes antiguos unas semillas de esa palmera datilera. Y volvió a surgir. La extraordinaria hazaña confirma la longevidad de las semillas de las plantas creadas por Dios, porque esas semillas se plantaron y surgieron de nueva cuenta unas palmeras que se creían extintas. Todavía hay ahora en Israel esas palmeras porque se encontraron. ¿Sabe cuántos años tenían de antigüedad esas semillas encerradas ahí? 1800 y 2400 años. Eso es lo que se fijó como fecha. O sea, alrededor de 2000 años tenían esas semillas guardadas y se conservó la vida dentro. Eso es Dios el que creó las semillas, ¿no es cierto? Ahora bien, esto era récord. Este asunto era un récord en el tema de las semillas hasta cierto momento, porque quiero decirles que un equipo de científicos rusos consiguió cultivar plantas a partir de frutos congelados hacía 30,000 años y fueron encontrados en las orillas del río Kolima en Siberia.
30,000, lo está oyendo bien, escribí con letra y te voy a escribir con número, 30,000 años tenían estas semillas congeladas, tal vez por eso se conservaron más todavía, a las orillas del río Colima, en Siberia. Y sacaron las semillas, descongelaron el hielo que las cubría, sembraron las semillas y surgieron nuevas plantas que estaban ahí congeladas. Los resultados, por si usted no me quiere creer, están publicados en la revista científica PNAS, donde se asegura que es por decenas de siglos las plantas más antiguas llevadas a la vida, porque fueron sacadas de las semillas congeladas y resulta que 30,000 años después surge vida. Ahora, ¿por qué estoy contando estos hallazgos científicos? Amado hermano, las semillas de la gracia de Dios que has sembrado en tu corazón por su palabra predicada aún están vivas en tu corazón. ¿Cuándo escuchaste palabra de Dios? ¿Cuando eras un niño? ¿Cuando eras un adolescente? ¿Cuándo fue que te olvidaste y te saliste del camino? ¿O qué ha pasado en tu vida? Porque las palabras de Dios son semillas y quiero decirte que siguen vivas en tu corazón. No importa lo que haya pasado, no importa lo que hayas hecho, ni lo que otros hayan hecho contigo, o lo que otros te hayan dicho, el amor de Dios sigue ahí, sigue vivo, sigue en tu corazón. ¿Qué te ha hecho renegar? ¿Qué te ha hecho tener amargura? ¿Problemas familiares? ¿Problemas familiares? ¿Guerras en las familias? ¿Problemas? ¿Odios? ¿Envidias? ¿En el trabajo? ¿Derrotas que hemos experimentado? ¿Bancarrota que hemos experimentado en cualquier sentido? ¿Económica, moral, matrimonial, laboral, lo que sea? ¿Porque hemos tomado malas decisiones? ¿Porque hemos pecado? ¿En qué situaciones? No importa. Quiero decirte que hay semillas de vida en tu corazón. Estas palmeras datileras, 2,000 años, más de 2,000 años y salen las semillas y vuelven a surgir las palmeras. 30,000 años, semillas congeladas y se plantan y surgen las hermosas plantas creadas por Dios. Pues Dios puso en tu vida y en mi vida semillas y están vivas. Déjalas germinar. Deja que Dios te haga experimentar un vuelve a la vida. No sé qué se nos murió, como la semana pasada nos dijo el Señor también. No sé en qué hemos tropezado. Pero si somos humanos, seguramente tenemos luchas, tenemos dificultades y tenemos tropezones, no de tiempo en tiempo, sino todo el tiempo. Pues volvamos a Dios. Su mano está sobre nosotros. Dejemos germinar su semilla, su palabra en nosotros y nos transforma y nos convierte en personas que perdonan, en personas que piden perdón, en personas que aman, en personas que dan, en personas que sirven, en personas que van y hacen lo que es la voluntad de Dios, en personas que enderezan sus caminos, en personas que son asiduas a la palabra, en personas que aman su palabra y la estudian y la oyen, la leen, la estudian, la meditan, la memorizan, la aplican a su vida. Es decir, en personas que buscan a Jesús. Y aún en medio de la pandemia, en personas que reconocen que durante la pandemia por alguna razón se enfriaron, se entristecieron, se deprimieron, pero que ahora están dispuestos a ser despertados, avivados. Seamos eso. Dejemos que Dios haga eso en nosotros. Dejemos germinar la semilla de Dios. Dejemos que Dios haga en nosotros un milagro, un vuelve a la vida. Señor Santo, te pido que así sea en la vida de mis hermanos y mis hermanas y en mi propia vida, Señor. Bendícenos, por favor. Permítanos experimentar todos los días un vuelve a la vida. Lo pido en Cristo Jesús. Amén. No hay razón que pueda defenderme contra el que me acusa con razón. Soy culpable, he sido malo, estuve lejos de mi Cristo. Sin embargo, el buen Jesús se ha acercado hasta donde estoy y ha muerto en la cruz y ha quitado toda culpa y toda mancha de mi vida. Porque tengo un abogado defensor que ha pagado mi sentencia y ha sufrido mis dolencias. Vete en paz, no peques más, dice el Señor.
Si ya nadie te condena, pues yo he roto tus cadenas, vete en paz y vive en libertad. Ya no hay culpa, no hay rencor, porque Él ha quitado toda mancha sucia con su amor. Todavía siento el toque de su mano con ternura. Él ha dado a mí vivir un nuevo sentido y un propósito a mi existir. Tengo vida, he vuelto el gozo de mi salvación en Él. Porque tengo un abogado defensor que ha pagado mi sentencia y he sufrido mis dolencias. Vete en paz, no peques más, dice el Señor. Si ya nadie te condena, pues yo he roto tus cadenas. Vete en paz y vive en libertad. Porque tengo un abogado defensor que ha pagado mi sentencia y he sufrido mis dolencias. Vete en paz, no peques más, dice el Señor. Si ya nadie te condena, pues yo he roto tus cadenas. Vete en paz y vive en libertad. Excelente serie que el Señor nos está dando ahora. Vuelve a la vida. Hermanos amados, si necesitamos volver a vivir, ahí está nuestro Dios con esa fuerza, con ese poder. Para Él nada es imposible. Pongámonos en sus manos y permitamos que Él avive nuestras vidas. Amén, que así sea. Oremos, hermanos. Señor Santo, gracias por los desafíos que nos haces, que también son grandiosas oportunidades, Señor, para caminar por el camino correcto, el que tú quieres que llevemos, Señor, y para que alcancemos las metas que tú te has propuesto para nosotros. Bendito seas. Gracias por acompañarnos en cada momento, por estar con nosotros, Señor, en medio de las dificultades, en medio de los fracasos, también de las alegrías. Gracias por acompañarnos a través de esta pandemia y por darnos la victoria y porque nos vas a dar la victoria todavía más aún, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos y te glorificamos por todo lo que nos has dado. Pedimos que nos despidas, Señor, pero no de tu presencia, sino de esta reunión solamente, y te pido que nos protejas a todos, que ninguno de este rebaño sea secuestrado ni herido de muerte por la delincuencia. Protege nuestras vidas y el trabajo, el negocio, el empleo, el salario de cada hermano y hermana. Y que tu amor de Padre, tu gracia mostrada en Jesucristo y el poder de tu Santo Espíritu esté con tu pueblo por siempre. Amén. Amén. Estamos seguros de esto, que en medio de toda aflicción somos más que vencedores por medio de Jesucristo, quien nos amó. Amén. Amén. Señor, yo tu hijo soy,
Eres mi pastor y nada me separa de tu amor. Voy confiando en ti, tú vas junto a mí. Yo te alabaré, pues sé que en tu presencia triunfaré. Y en tu nombre volveré a ver la luz. Si espero en tu victoria, Jesús. Ya soy libre de temor, he creído en tus promesas, Señor. Soy esclavo de tu amor, voy confiando en tu divino favor. Me libraste del temor, me salvaste del dolor, me tomaste entre tus manos y ahora vivo en tu amor. Tú eres mi Señor, yo tu hijo soy. Eres mi pastor y nada me separa de tu amor. Voy confiando en ti, tú vas junto a mí. Yo te alabaré, pues sé que en tu presencia triunfaré. Y en tu nombre volveré a ver la luz. Si espero en tu victoria, Jesús. Ya soy libre del temor, he creído en tus promesas, Señor. Soy esclavo de tu amor, voy confiando en tu divino favor. Me libraste del temor, me salvaste del dolor, me tomaste entre tus manos y ahora vivo en tu amor. Ya soy libre del temor, he creído en tus promesas, Señor. Soy esclavo de tu amor, voy confiando en tu divino favor. Me libraste del temor, me salvaste del dolor, me tomaste entre tus manos y ahora vivo en tu amor. Gracias al Señor porque en toda circunstancia está con nosotros, está a nuestro lado. No nos deja en nuestras derrotas ni nuestras dificultades. Y por eso confiamos en Él y por eso sabemos que podemos salir adelante. Y gracias también porque nos da permiso de seguir siendo iglesia y seguir reuniéndonos como lo hemos hecho ahora. Sigamos así, unidos. Les recuerdo que después del amén vienen algunos anuncios para que usted se entere qué va a haber en nuestra iglesia durante esta semana. Muchas actividades en las que podamos participar para estar juntos, para estar unidos. Tómenlo en cuenta. Orad. Hemos sido puestos por Dios en esta tierra para proclamar vida. Pero antes debemos dejar que Él nos resucite, que nos mantenga avivados, que nos mantenga fieles. Y en su nombre podemos ser instrumentos para transformar este mundo. Hagámoslo así. Amén. Gracias a Dios, en nuestra iglesia tenemos muchas actividades, así que es momento de repasarlas. Nuestros cultos dominicales de domingo son a las 8, a las 10 y a las 12 del día. Y a las 8 de la mañana se publica también la clase de la iglesia infantil. Y por la tarde, los jóvenes tienen su reunión a las 5:30. El martes a las 9:30 de la mañana no te pierdas Mujeres Oreb, ya que continúan con su estudio Crece Más Mujer. Es en vivo, así que conéctate y comenta. También el martes a las 8 de la noche, los jóvenes publican un devocional en su página de Facebook y canal de YouTube. El miércoles a las 7:30 de la noche, en nuestro culto de oración, continuamos estudiando la carta de Pablo a los Efesios en la serie La Iglesia de los Sueños de Jesús, impartida por el pastor Gilberto Gutiérrez. Inmediatamente después del culto de oración, los matrimonios tienen una sesión de oración por Zoom, así que si quieres participar, pide el enlace al número que estará apareciendo durante el culto.
Los jueves es quizá uno de los días más ocupados que tenemos, ya que a las 8 de la mañana iniciamos con Tony Leal en Café con Leche y Adoración, continuamos a las 6 de la tarde con las practienseñanzas de Somos Todos, a las 8 de la noche tenemos un segundo devocional por parte de la Magna Unión de Jóvenes y a las 9 de la noche los matrimonios nos comparten otro devocional a través de su página de Facebook. Para los pequeños del hogar, los viernes a las 6 de la tarde tenemos la zarcita infantil. Si quieres participar, comunícate a la oficina de la iglesia. Y también el viernes a las 8:30 de la noche, no te pierdas Sin Cubrebocas con Eli y Josh. El sábado a las 9:30 de la mañana las mujeres victoriosas tendrán su reunión mensual con el tema Pregúntale al pastor. ¿A cuál pastor? Pues al pastor Gilberto Gutiérrez, por supuesto. No te lo pierdas. En nuestro culto sabatino de sábados, continuamos con la serie Celebremos la Vida, impartida por el Paz Gilberto. Y en punto de las 4:50 de la tarde, los matrimonios tienen su reunión mensual, con el tema Tenacidad que da fruto, impartido por el hermano Mel Ramos. Y ya para cerrar nuestro sábado, tenemos una sesión de oración por parte de la agencia misionera Su Misión a Su Misión para orar por las etnias de Asia. Estamos a punto de iniciar un nuevo trimestre en nuestro discipulado bíblico. Si todavía no eres parte de él, te invitamos a inscribirte. O bien, si te falta concluir algún módulo, esta es tu oportunidad de integrarte. La fecha de inicio es el 28 de noviembre, así que si quieres registrarte lo puedes hacer en las oficinas de la iglesia. También quiero aprovechar este momento para hablarte de algo muy padre que estamos implementando como iglesia. Se llama Voces de Oreb. Y se trata de que ahora puedes escuchar nuestras transmisiones en vivo en audio. Para hacerlo, solo ve a nuestra página web oreb.mx/voces-de-oreb y ahí encontrarás un enlace en el que podrás escuchar el culto. No olvides que todos los días tenemos un devocional, ya sea con el Paz o con Eli. Y tampoco olvides seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Mantengámonos conectados, démosle me gusta y compartamos.